siempre. Parece una iglesia nueva para mí porque no sé hace cuánto tiempo que no venía, pero harto tiempo parece porque cambió el público entero. Ya no tengo hermana de Telvina, la única que conozco de tiempo. Pero estoy contento de empezar a venir otra vez. La razón de venir es porque queremos apoyar al pastor Antonio en el proyecto Quilicura. Para nosotros la iglesia Quilicura fue la primera iglesia que fundamos, iglesia hija. Entonces tiene un especial afecto, nosotros como Recoleta tenemos un especial afecto por esta iglesia. Es una iglesia que nosotros nunca la vamos a dejar, menos a su pastor. Hemos compartido todos los años, hemos seguido a la iglesia, de lejos, a distancia, en silencio, pero la hemos seguido. Nunca hemos dejado de orar ni de pensar en Quilicura, nunca. Y ahora que hemos visto al pastor y también las situaciones que están enfrentando, que no son malas, son simplemente parte de la formación de la iglesia. A veces la gente se engaña diciendo que baja un poco la asistencia, cambian un poco los panoramas, sí, pero eso es parte del crecimiento. Es parte de lo que Dios hace. Es una cuestión que a veces uno no la entiende, pero es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas como iglesias. No siempre, todo va siempre hacia arriba. A veces tiene que ir un poco hacia abajo para que nos demos cuenta que si esto no lo tiramos entre todos, no funciona. Y cuando eso pasa, la iglesia crece, 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 y ahí no termina de crecer. A nosotros nos ha pasado en Recoleta mucho esa experiencia que la gente a veces cree que todo es sumar y sumar y sumar, y no. Porque al salir gente para fundar otra iglesia ha bajado el número, pero nos hemos dado cuenta que entre todos tenemos que seguir predicando el Evangelio. Lo que ustedes están aprendiendo ahora de predicar, de evangelizar, es una cuestión que nosotros ya tenemos asumida, que tiene que ser así, si no, la iglesia no va a crecer. Por muy lindos los programas que tengamos, la iglesia no crece por programas, la iglesia crece por evangelismo. Porque es el evangelismo lo que Dios quiere que se haga en la iglesia, que se hable de Cristo, que se anuncie el Evangelio. Si el Evangelio se anuncia, la iglesia empieza a crecer. No le van a faltar visitas, porque Dios está contento de una iglesia que predique el Evangelio, seamos 5, 8, 10, 100, o 200, 300 o miles, porque esto yo ya, gracias a Dios, he tenido el privilegio de ver iglesias de miles de personas y hacen lo mismo. A todos les funciona, a los que tienen poco, a los que tienen mucho, mientras salgan a evangelizar, Dios nunca va a dejar de hacer que gente venga y que llegue y que crezca la iglesia. Dios hace eso, porque Dios ama que se predique, que se hable de Él. Y Dios eso lo respalda y lo bendice. Así que, hermano, les felicito porque he escuchado que varios predicaron esta semana. Felicito al pastor que él es evangelizador, le gusta hablar de Cristo y ayer habló de Cristo con 2 personas. Eso es muy bueno, hermano. Si eso es lo que hay que hacer. A veces nos damos cuenta, aquí va a funcionar, evangelice y Dios va a empezar a traer gente. Ganen niños y niños van a traer otros niños. No dejen de trabajar con niños. Aquí en la comuna nos dimos cuenta que la gente es bien sensible con los niños. Es un buen pozo de gente para alcanzar. Y lo bueno es que parece que los padres los dejan venir y eso es súper bueno porque hay comunas que ya se cerraron a dejar venir a los niños a la iglesia, como que hay mucha desconfianza. Aquí parece que todavía el campo está blanco para cosechar, así que no se detengan en eso, sigan trabajando con niños, hagan cosas, inventen. El 19 de agosto nos encantaría a nosotros apoyarles, si es que podemos, venimos también a ver qué van a hacer con el Día del Niño y a ver si le apoyamos en algo, no sé, lo que sea, siempre pueden contar con nosotros, ya, así que cuando se planifique el pastor nos avisa y si podemos aquí estamos. La idea es que como iglesia y como iglesia madre o como iglesia compañera podamos trabajar juntos, ¿ya? Así que no se sientan solos porque aquí estamos nosotros, ¿ok? Y si se sienten solos, no se sientan solos, que traemos gente y ahí vemos y ahí armamos, ¿ya? Pero no están solos, nosotros siempre hemos estado atrás de ustedes. Vamos a Jeremías capítulo 9. Hoy el pastor me pidió que si pudiéramos como introducir de alguna forma la importancia de conocer a Dios, que va a ser los temas que él va a estar siguiendo acá. De hecho, los martes vamos a estar viniendo de Recoleta a apoyar al pastor. Así que si de repente viene un director nuevo, un predicador nuevo, porque estamos viniendo los martes a ayudar a la iglesia. Una para que conozcan a otras personas de la iglesia, otra para compartir con ustedes y conocerles, llevar sus peticiones fresquitas para que también se esté orando en Recoleta por ustedes. Otra para ver en qué les podemos ayudar y servir, es decir, queremos que sean tiempos de bendición. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, hablando de la importancia de conocer a Dios. Miren lo que dicen estos pasajes del profeta Jeremías. Dios está demandando, hasta aquí Dios demanda al pueblo, es decir, lo denuncia, está encarando cómo este pueblo abandonó a Dios. Eso está diciendo Dios durante todos estos capítulos. Si usted lo repasa, los 9 hasta los 10 capítulos acá, y aún casi todo Jeremías es una advertencia, es una sentencia de Dios por un pueblo que se apartó de Dios.
Como que se olvidaron de Dios, cambiaron a Dios y empezaron a buscar la idolatría, como que Dios no fue suficiente. Como que en algún punto el pueblo de Israel dijo, bueno, está bien Jehová, pero ¿no habrá alguien más que nos pueda ayudar? ¿No habrá algo más entretenido, algo que podamos verlo? ¿No habrá algo que podamos tocar y arrodillarnos en una imagen? Y empezaron a construirse sus propios dioses, que realmente no les costó mucho porque tenían alrededor un montón de pueblos paganos. E Israel empezó a seguir esta secuencia de idolatría. Mira lo que dice en un contexto de denuncia, de demanda de Dios, de juicio de Dios hacia ellos, diciendo, ustedes están todos mal lo que están haciendo. Mira lo que dice versos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire qué interesante. Hoy día, más que nunca, estamos viviendo las tristes consecuencias del desconocimiento de Dios. Y no es ningún secreto decir que la gente que anda afuera no tiene idea que es de Dios, ¿cierto? Porque francamente nosotros, antes de ser creyentes, tampoco teníamos como cultura conocer de Dios. Nada. Casi vivíamos sometidos o sumidos en una ignorancia terrible de la persona de Dios y de las verdades de Dios. Nosotros como país no somos un país de cepa cristiana, somos un país de cepa pagana. Eso somos nosotros. Y de ahí Dios, con su misericordia, trajo el Evangelio y este país empezó a conocer de Cristo. Por eso siempre los números son como, ¿cierto? 25% de creyentes, 18% de creyentes, así se les denomina. Pero en el fondo, gracias a Dios, en Chile empezó a venir el Evangelio, a conocer la palabra, a enseñarnos la Biblia, a decir que hay un libro que se llama Biblia. Porque por muy increíble que parezca, todavía en Chile hay gente que nunca ha leído la Biblia. Y de hecho yo creo que hasta en este grupo hay algunos que nunca han leído la Biblia, pero no es ningún pecado, ni es ninguna cosa que avergüence, es una cuestión de la realidad nacional. ¿Cierto? Porque yo le hago siempre la pregunta a la gente cuando le evangelizo, ¿usted alguna vez ha tenido la posibilidad de leer una Biblia? ¿Le han prestado alguna vez una Biblia? ¿Le han dicho de qué se trata la Biblia? Y la mayoría de la gente dice, no. ¿Por qué? Porque en nuestro país, lamentablemente o tristemente, hay un desconocimiento muy grande de lo que es la fe verdadera. La Biblia la negaron por muchos años en este país. Por muchos años la palabra no fue del pueblo. Se llamaba la tiranía de la ignorancia. Nos querían tener ignorantes de la palabra y así nos tenían pendientes del temor, ¿cierto? Nos podían decir cualquier cosa y uno dice, bueno, yo no tengo idea, pero si el caballero que está ahí delante lo dice y esa persona se supone que sirve a Dios, tiene que ser verdad. Y así nos tuvieron por años, hasta que alguien dijo, usted también puede leer su Biblia. Usted también puede conocer a Dios. Y eso desarmó el imperio de la ignorancia y gracias a Dios hoy día todas las personas en Chile tienen la libertad y la capacidad de poder tener una Biblia y empezar a conocer a Dios. Eso está progresivamente avanzando. ¿De quién depende? ¿En las manos de quién está eso? Bueno, en las manos de la iglesia, del pueblo de Dios, que le diga a la gente, lea su Biblia. O le puedo enseñar algo de la Biblia. Si quiere, le puedo enseñar 2 versículos de la Biblia. La gente afuera se impresiona cuando usted le abre la Biblia y le lee un versículo. Para ellos como, oye, ¿verdad? Nunca había leído yo algo así. Hasta el día de hoy, a mí no me deja de impactar lo impresionado que a veces la gente queda porque uno le explicó un versículo. Nosotros estamos abriendo, la semana pasada abrimos un grupo de crecimiento acerca de nuestra iglesia. Y habían 7 visitas ese día. Gente que parece que nunca había oído Biblia. Y estamos hablando de tecnología hoy día, ¿cierto? Todo moderno, de mucho conocimiento, se supone. Pero Biblia la gente sigue en la misma situación, en un desconocimiento grande. Ahora, estamos en estas tristes consecuencias hoy día, por ejemplo, una tragedia, esto de no conocer la Biblia, queridos hermanos, es una tragedia de proporciones. Por ejemplo, en nuestro mundo actual, por no conocer Biblia o por ignorar la Escritura, en otras culturas la Biblia se conoce pero se ignora. Es otro pecado peor todavía. Una cosa es pecar de ignorante, la otra es pecar de soberbio, que yo digo yo la conozco pero no la quiero seguir. Yo prefiero ser ignorante que ser soberbio. Por último yo le puedo decir, bueno, yo no sabía, pero otros no pueden decir que no sabían porque la han tenido por años y no la han practicado y la desecharon.
Nosotros por lo menos podemos decir, bueno, yo no tenía idea, pero otros decían, no, yo sabía, pero no quise seguir. Bueno, por una y otra razón, en este mundo ya entramos en esta cosa crítica, y lo que ha ido pasando en el mundo por ignorar la escritura o la verdad o el conocimiento de Dios es que primero se ha ido tergiversando las reglas fundamentales de la existencia. Es decir, las cosas que antes eran obvias que son así, hoy día no son obvias. El hombre se casaba con la mujer y la mujer se casaba con el hombre, ¿cierto? Y eso que es tan obvio, hoy día ya no es tan obvio. Se han ido tergiversando valores fundamentales. Hoy día mentir ya no es ningún problema. El adulterio es pan de todos los días. Verdades fundamentales que antes decíamos que la lealtad, la fidelidad, el amor, el compañerismo, la honestidad, la integridad eran cosas que estaban como en el fundamento de la cultura, de la crianza y de la buena enseñanza. Hoy día eso se ha tergiversado todo y todo se está justificando hoy. Una de las cosas que ha pasado por no conocer a Dios. Otra cosa que ha ido pasando es que le hemos dado espacio y hemos llegado a llamar a lo bueno malo y a lo malo llamamos bueno. Es otra cosa que está pasando en nuestra sociedad. Como que a lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo. Como que tener buenas costumbres ya no es tan bueno, casi es malo. Como ser conservador en nuestra vida casi no es bueno, casi es malo. Pero ser más liberal y hacer lo que a uno se le ocurra y entre comillas buscar su felicidad, le llamamos que eso es bueno, aunque por buscar mi felicidad puedo estar haciendo 1000 cosas malas. El mundo tiene este concepto, ya dio vuelta esto de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, y eso está pasando mucho. Por no conocer a Dios estamos trayendo oscuridad profunda al alma de los hombres. Hoy día la maldad es una cosa terrible. Yo creo que usted puede ver noticias, puede apreciar la maldad que hay en medio de todo lo que estamos viviendo. Hay mucha oscuridad en el corazón, en el alma de los hombres. Mucha depresión, mucho suicidio, mucho homicidio, mucho femicidio. Y ponga lo que usted quiera. Y hoy día hay mucha oscuridad en el alma de los hombres. Y pareciera que al ser humano le encanta alimentarse de esas cosas. Cada programa, cada reportaje apunta a alimentar un poco eso, a darnos más idea de cómo ser más malos. El hombre tiene un alma muy oscura hoy en día, está atrapado en eso. Otra cosa, hoy día por no conocer a Dios, la gente se está atrapando en un laberinto de enfermedades sin cura o incurables. No sé si lo entiende, pero yo lo veo esto. Hay mucha gente hoy día que está enferma del alma. Y a eso le han tratado de poner un diagnóstico y un rótulo y un título. Y ya las personas son incurables. Hoy día el tratamiento son todos con pastillas. Nada Dios sana. Querido, Dios puede sanar cualquier situación. Todo lo que tenga que ver con el alma tuya, Dios puede tratarlo contigo. Pero hoy día tenemos una lista de enfermedades básicamente incurables. Que la gente se hace dependiente a pastillas y eso tiene que tomarlo toda la vida. Sin solución espiritual. Todo es una solución farmacéutica o médica. Porque le pusieron un rótulo, un diagnóstico, que se han encargado de hacer creer que la gente está enferma y no es que tiene pecado, sino que está enferma. Y eso pasa por no conocer a Dios. A mí me llama mucho la atención que en la Biblia no encuentro ni un esquizofrénico. Ni uno. Ni uno. Usted lea toda la Biblia y no importa en el tiempo que la lea, no hay un esquizofrénico en la Biblia. Pero encuentro un montón de endemoniados, un montón de pecadores desobedientes, y encuentro un montón de personas que sí se han alejado de la presencia y de la palabra. Y a consecuencia de eso, sociedades enteras se han vuelto a una cuestión que se le llama en la Biblia pecado. ¿Y que el pecado puede enfermar? Por supuesto que sí. Estamos de acuerdo que el pecado es enfermante. Y que te puede enfermar a ti también. Pero es pecado. Alguien dijo el otro día que bueno saber que somos pecadores y no enfermos. ¿Sabe por qué? Porque si yo fuera enfermo crónico, no tengo nada que hacer. Pero si yo soy pecador crónico, yo sí tengo algo que puedo hacer por eso. Jesús me puede sanar de todo eso. Es mejor ser pecador que ser crónico, ¿entiende? Tenemos el caso de una hermana, ¿cierto? Depresión severa, crónica, y ella va a ser depresiva según los médicos toda la vida. Conoció a Jesús y se le quitó la depresión. ¿Bien? ¿Un milagro? Sí, porque lo que ella entendió que era un pecado lo que le causaba su depresión.
Hay muchas cosas que pasan en este mundo y que la gente nos ha hecho creer una historia, que si usted la confronta como pecado, como tal, como lo que es, uno se puede sanar. Pero como el mundo no conoce a Dios, lo único que puede hacer es diagnosticar algo que es fatalista realmente y que te condena a un cierto tipo de fármaco, casi, yo diría, enfermedad incurable, según el hombre. Según Dios, eso es pecado, y si uno lo reconoce, se aparta de eso, Dios tiene misericordia y te puede ayudar. Es mucho mejor ser pecador que enfermo. Pero a la gente le gusta más sentirse enferma que pecador. ¿Sabe por qué? Porque el enfermo consigue beneficio, la misericordia de otros, la condonación de sus errores. Déjalo nomás porque él está enfermo. El no enfrentar su propia maldad y hacer cambios que tiene que hacer, no, déjalo. No puedo porque yo soy enfermo. ¿Se da cuenta cómo hemos manipulado la situación por no conocer a Dios? El problema es que vemos el mundo así y decimos, bueno, este mundo no tiene vuelta. Sí lo tiene, pero la tiene por el lado de Dios, no por el lado del hombre. Por el lado del hombre va a terminar siempre justificando tu maldad. Por el lado de Dios tienes que enfrentar y reconocer tu maldad, y al reconocerlo tienes una esperanza de cambiar definitivamente, porque Dios tiene ese poder. En su gracia estas cosas existen. Bueno, por no conocer a Dios, el hombre se ha ido atrapando en un laberinto de enfermedades sin cura, y por no conocer a Dios se está llevando al hombre a su propia autodestrucción, porque eso es autodestructivo en sí mismo. Todas estas cosas que le he mencionado llegan a ser autodestructivas. Ahora, le voy a dar una lista de cosas que la Biblia dice cómo son los hombres sin Dios. Y mire, el hombre sin Dios es considerado de forma muy desfavorable. Por ejemplo, el hombre sin Dios, según la Biblia, está en tinieblas, número 1. Número 2, no puede entender las cosas que son espirituales. Número 3, está ciego espiritualmente. Número 4, el hombre sin Dios, su conciencia está muerta o cauterizada, es decir, insensible. Número 5, el hombre sin Dios es hijo del diablo. Número 6, el hombre sin Dios está bajo la ira de Dios. Número 7, el hombre sin Dios está condenado por sus propios hechos y razonamientos. Número 8, el hombre sin Dios fue entregado por Dios a sus propias pasiones. Número 9, el hombre sin Dios tiene una mente reprobada acerca de la verdad de Dios, no la puede entender. Número 10, el hombre sin Dios no se puede sujetar a Dios por fuerza propia. Número 11, el hombre sin Dios no puede dejar de pecar. Número 12, el hombre sin Dios es enemigo de Dios. Número 13, el hombre sin Dios está ajeno a la vida de Dios, no le interesa. Número 14, el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados, y hay un montón más de cosas que podría decirles. Así que, es decir, el hombre sin Dios no tiene cómo ver a Dios, no tiene cómo entender bien a Dios, no tiene cómo saber ni querer saber algo de Dios. Está limitado por su propia condición caída, por su herencia pecaminosa, que cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos llenos de pecado. No importa cómo lo intentemos, no importa el deseo que tengamos, el hombre, como está sin Dios, el hombre vive en una condición que teológicamente se llama la depravación total del hombre. ¿Qué significa eso? En términos teológicos, la depravación total del hombre significa que no importa lo que tú puedas o quieras hacer para Dios, eso nunca va a ser suficiente para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todas nuestras buenas obras, las que yo tenga, y no importa la intención buena que tengan ellas, Dios siempre ve que nosotros lo que hacemos sin Jesús, ¿cierto? Incrédulamente hablando, si nosotros hacemos cualquier cosa buena, Dios lo ve como un trapo de inmundicia. Les pongo un ejemplo. Es como que su hijo te quisiera a ti regalar algo precioso, pero él tiene las manos llenas de barro. Y él toma eso precioso que te quiere regalar con toda su intención. Pregunta, con sus manos todas sucias. Cuando llega a ti, ¿va a llegar limpio o va a llegar sucio? Por efecto de su suciedad, va a llegar sucio a ti. Él no tiene la intención de hacerlo todo sucio, pero no lo puede evitar porque lo ensucia con sus propias manos que no las tiene limpias. Y eso ya no es agradable. Cuando el hombre quiere entregarle algo a Dios, no importa lo que sea, y la motivación siempre va a venir envuelta en suciedad. Porque como el hombre tiene un corazón caído, un corazón sucio, un corazón con malas motivaciones. Mire qué interesante Romanos 3:23. ¿Se lo sabe?
por cuanto todos pecaron. Y esta expresión, por cuanto todos pecaron, ¿sabe lo que significa? Por cuanto todos cerraron el blanco. Es como arquero, ¿cierto? Usted tira la flecha y nunca le pegaron al blanco. ¿Al blanco de qué? ¿Cuál es el blanco? ¿A qué tiene que apuntar el hombre? A la voluntad de Dios. Y el hombre, cada vez que quiere hacer algo para Dios, siempre se va a equivocar. Nunca le va a pegar al blanco. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Es decir, el pecado nunca nos va a permitir a nosotros agradar a Dios. Porque por mucho que yo le apunte, mucho que yo afine, mucho que yo quiera agradar a Dios, mi pecado siempre me va a hacer que yo lo que haga para Dios, lo haga con motivos equivocados. Porque no busco la gloria de Dios como incrédulo. Busco la gloria mía. En medio de cosas, aunque yo pueda decir, no, si esto lo hago para la gloria de Dios, quiero recibirla yo. Y eso solo Dios lo sabe. Sin embargo, a pesar de todo este panorama que ha sido medio triste, ¿cierto? Medio negativo, es decir, los vengo a animar, no a desanimar. Bueno, esta prédica no es para animarlos, para mostrarles la verdad nomás. ¿Okay? Y ojalá que eso lo anime, escuchar la verdad. Esta es la verdad. El hombre no tiene ni un brillo delante de Dios. ¿Ok? El hombre no tiene ni un brillo. Usted no puede decir, ah, Señor, yo sé que tú me salvaste porque yo soy bueno. Es que usted no es bueno. Como está escrito, Romanos 3:10, no hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, no hay persona buena, no hay ni siquiera uno. Eclesiastés 7:20 dice que no hay justo que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. O por favor, levante la mano a alguien acá que nunca ha pecado. Y si me levanta la mano es porque usted no entiende lo que es el pecado, porque todos pecamos. Por nuestro pensamiento, por nuestros ojos, por nuestra boca. Hoy día leíamos el Salmo 19, ¿se acuerda? O sea, el Salmo 19, verso 14, estaba meditándolo delante, me quedé pegado en eso, diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es decir, el salmista estaba diciendo que te agrade lo que digo y lo que pienso, pero que sea agradable delante de tu presencia. A veces podemos decir cosas agradables delante de la gente, pero no siempre estamos pensando en agradar a Dios con lo que digo y menos con lo que pienso. Porque cuando yo pienso, siento libertad. Libertad de pensar. Total, nadie está escuchando mis pensamientos. Pero si nos pusieran un parlante a nuestros pensamientos, ¿qué estaría saliendo por ese parlante? Seguramente usted viviría apagándolo, ¿cierto? O bajándole el volumen. Que no se escuche mucho lo que estoy pensando porque eso me puede perjudicar y quizás la gente va a cambiar su opinión de mí si escucha mis pensamientos. El salmista estaba preocupado de que delante de Dios sus pensamientos sean aceptados y sean agradables. Solo un creyente se preocupa de eso. Un incrédulo, eso le importa muy poco. Bueno, sin embargo, a pesar de todo este panorama negativo de nuestra parte, porque eso es de nuestra parte, nosotros somos así con Dios. A mí lo que me encanta de esta materia y la importancia de conocer a Dios es esto, es que Dios quiere que el hombre le conozca. El hombre puede ser muy negado a querer conocer a Dios y muy desmotivado a la hora de conocer a Dios, pero Dios quiere que el hombre lo conozca. Dios busca al hombre, siempre lo ha buscado. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hicieron ellos cuando pecaron? Cuando obedecieron a Satanás. Comieron el fruto, ¿cierto? Y después Dios los salió a buscar. Siempre Dios hablaba con ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Según la Biblia dice, se escondieron en la presencia de Jehová. Y ahí nos muestra lo que el hombre es y lo que Dios es. Dios es un buscador en la relación y el hombre se anda arrancando de Dios. Siempre va a ser igual. Por eso la disculpa que el pastor escuchó ayer es la disculpa que muchos dicen. Sí, como que lo voy a pensar, como que no estoy preparado. Esa es la... ¿Y esa no fue su disculpa también? No lo pensó más... Oh, no chuteó para adelante algo tan lindo lo que hoy día dice, oh, debería haberlo recibido antes. La mayoría de nosotros chuteó eso a más adelante. Casi lo único que no hacen eso son los niños. Los niños son casi los únicos que dicen, sí, yo creo en Jesús y lo reciben sin cuestionar. Cuando uno ya crece y su maldad viene al corazón, nosotros empezamos a decir, ya, más adelante, sí, lo voy a pensar. Y a veces las circunstancias nos empujan. Gracias a Dios. Porque Dios pone las circunstancias, ¿cierto? Esto no es casualidad lo que tú estás viviendo hoy día. ¿Por qué? Porque Dios te está buscando.
Dios siempre busca al hombre en una relación. El hombre esquiva a Dios, pero Dios busca al hombre. Ahora, hay dos fuentes de revelación que Dios nos ha dejado hasta el día de hoy, que nosotros las podemos encontrar en el Salmo 19. Vaya ya, por favor. Después de un poco aclararle cómo es el hombre, quiero exaltar un poco más lo que Dios nos ha dejado, porque Él es... Mire, si Dios no nos quisiera buscar y si Dios no se quisiera mostrar a nosotros, nosotros no podríamos entender nada de Dios. Porque ha sido su deseo comunicarse. Dios es un comunicador por excelencia. Le encanta hablar, le encanta relacionarse con lo que Él creó. En este caso con los hombres. Dios le encanta comunicarse con el ser humano y a Dios le gustaría que el hombre le buscara. Pero para que el hombre le busque, sabiendo Dios la condición espiritual perdida del hombre, Dios que ha decidido Él salir en busca del hombre, Él darse a conocer al hombre. Porque el hombre no puede achuntarle a lo que es la persona de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios, los deseos de Dios, porque el hombre es un pecador. Entonces la única forma que el hombre hoy pudiese entender algo de Dios que sea correcto es porque Dios se lo da a conocer. No hay otra forma. La única forma que el hombre entienda correctamente a Dios es porque Dios le enseñe correctamente. Y eso es solo por gracia de Dios. Ahora, en el Salmo 19 usted va a encontrar dos fuentes de revelación de Dios. Dos fuentes donde Dios se da a conocer. Número uno, la revelación general. Si usted lo quiere anotar ahí, seguramente en el instituto le van a pasar esto, ¿cierto? Hablando de bibliología, la revelación general y la revelación especial o específica. La revelación general está en el Salmo 19, versículo 1 al 6. También se llama teología natural. ¿Qué significa? Que Dios se da a conocer por medio de las cosas creadas. Dios se da a conocer a través de la creación. Y es bien fácil entender eso para el hombre, aun siendo pecador, ciego, espiritual, que no entiende nada, que no se acerca a la Biblia, que no busca a Dios. Todo hombre en este mundo, sin tener siquiera la intención de conocer a Dios, lo puede conocer. ¿Cómo? Mire el versículo 1. 1, 2, hasta el 4 le voy a leer. Si usted quiere, lea conmigo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Entiéndase el argumento. ¿Qué está diciendo el salmista? Que no importa quién seamos nosotros, si tuvimos derecho o oportunidad de educación, si sabemos leer o no sabemos leer, si somos de una tribu muy perdida en el África o allá en los rincones más perdidos de nuestro propio país. Este libro que Dios abre es un libro con imágenes, es un libro sin palabras, que todo hombre tiene la capacidad de leer. ¿Cuál es este libro gigante que Dios abre? La creación. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, Dios se da a conocer a través de las cosas creadas. Dios se da a conocer de forma general, se da a conocer a través de lo que nosotros podemos ver en la naturaleza. Y mire qué potente es el mensaje, porque no importa quién sea que observe, quien observe puede ver que hay un Dios en los cielos, a través de los cielos, porque los cielos muestran la gloria de Dios. Bueno, aquí en Santiago no vemos muchas estrellas ni nada de eso, ¿cierto? Pero uno va al sur, al norte, y uno empieza a descubrir. Cuando llueve aquí y baja el smog, vemos la naturaleza, los montes y la cordillera. El otro día que nevó, una cosa que uno dice, esto tiene que ser hecho por alguien maravilloso, alguien muy sabio, alguien inteligente. Cuando tú ves cómo funciona el universo, son cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo funciona el mar? ¿Cómo funcionan los peces? ¿Cómo funciona la armonía de la vida? Porque en todo este desastre que el hombre está dejando hay una armonía de vida, que son el clima, el tiempo, las estaciones del año, el frío y el calor, el viento, las nubes, el sol, el agua se evapora, ¿cierto? Todo esto del ciclo del agua, todo esto funciona y nosotros estamos en medio dejando, pero el desastre, y eso sigue funcionando. Como una máquina inquebrantable de armonía. Lo que está mal somos nosotros que estamos dejando el desastre en la tierra, pero la tierra tiene un mecanismo que funciona y en forma inquebrantable. ¿Sabe qué es eso? El testimonio de un Dios que mantiene todo esto. Ahora,
Es bellísimo verlo. Uno va a cualquier lugar y ¿qué es lo que más quiere? ¿Para qué la gente quiere ir para el sur, por ejemplo? A apreciar la creación, ¿cierto? A disfrutar de la creación. Y cuando uno está en el sur, en esos paisajes, ¿cierto? Que dan ganas de pintarlo y eternalizarlo a través de un dibujo, uno dice, ¿qué pensamiento viene al hombre ahí? Bueno, seguramente un pensamiento es, esta cosa es tan bella. La pregunta es, ¿quién creó esta belleza? Y Dios dice que fue Él. El testimonio lo da Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, Dios lo dice sin palabras. Mire el versículo 3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero, versículo 4 que dice, por toda la tierra salió su voz. Bueno, ¿hay o no hay palabras? No, no hay palabras, pero se escucha una voz que viene a nuestra mente. ¿Cuál es la voz de Dios? Yo estoy aquí, yo soy creador. Y eso sale por todo el mundo. No hay persona que se pueda escapar de esa voz. Porque si usted vive en esta tierra, tiene que haber visto los cielos. Y si vio los cielos muestran la gloria de Dios. Por lo tanto, todo el mundo ya recibió testimonio de Dios. Usted le puede decir a cualquier persona hoy día, oye, ¿tú conoces algo de Dios? Y todos deberían decirte sí. ¿Qué conocen de Dios? Que Él creó el mundo. Pero hoy día la gente no da esa respuesta. ¿Por qué? Porque el mundo se inventó su propia verdad. ¿Y cuál es la verdad del mundo? Bueno, algunos dicen hoy día, yo no sé si Dios creó el mundo porque puede ser que haya sido a través de una explosión. O a lo mejor fue la evolución. Y empezamos a inventarnos una cosa que no es bíblica, que no es real y que no es comprobable. Y hemos achicado la creación a un conjunto de casualidades, a un conjunto de cosas que dicen, esto tuvo que haberse dado de esta forma y eso es imposible que se dé. Y así dicen que se creó el mundo. El hombre mismo ha sacado la visión o la vista de Dios. Pero Dios ha dejado un testimonio muy grande que es su creación. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no han visto la creación? Por ejemplo, una persona ciega, que nació ciego, que nunca ha visto la creación. ¿Cómo recibe testimonio esa persona de que Dios es real? Porque la creación dice que Dios es real, ¿cierto? Eso es lo que dice, que hay un Dios creador. Eso nos muestra este mensaje. Y una persona que nunca ha visto la creación, ¿cómo sabe que Dios es real o que Dios está ahí, que Dios está presente? Bueno, porque Dios dejó otra forma de revelarnos a los hombres su presencia. Mire Romanos capítulo 2. Usted que ya estudió Romanos, ¿cierto? Con el pastor va en el capítulo 8, así que me aseguro yo con el capítulo 2 porque ya lo vieron, me imagino, ¿cierto? Y se ha venido a la iglesia, seguro que ya aprendió Romanos capítulo 2. Versículo 12 al 16, escuche esto. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando, escuche el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, el hombre tiene la ley escrita en su corazón. Eso Dios te creó así, tú no lo puedes evitar. Dice la Biblia en el verso 15 que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué cosa? Es decir, ¿por qué nuestra conciencia nos acusa? ¿Por qué nuestra conciencia nos felicita de vez en cuando? Porque la conciencia aprueba una ley que aunque no la conozcamos, que es la Biblia, aprueba una ley que Dios puso en nuestros corazones. Porque yo le hago una pregunta, ¿cómo sabe usted o cómo sabe un niño qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo saben estas personas que no han tenido una educación formal, sino que son de campo o son de selva? ¿Cómo saben ellos qué es lo bueno y qué es lo malo? Usted sabe que hasta en las tribus de aquellas selvas muy limitadas, hasta esa gente tiene leyes. ¿De dónde sacan el concepto de tener leyes? De la ley que tienen escrita, ¿dónde? En sus corazones. Y lo que les dicta su conciencia.
¿De dónde sale todo eso? Hace un tiempo vi un reportaje muy interesante de una tribu que tenía su propia regla, hasta cárcel tenía. ¿Por qué? Porque en el hombre hay un concepto de justicia. Y hay un concepto de la gente que hace cosas malas y que hace cosas buenas. ¿De dónde sacan esa idea de cosas buenas y cosas malas? Bueno, de la ley escrita en los corazones. ¿Quién escribió esa ley? Dios. Cuando te creó a ti, Dios puso una ley en tu corazón. Por eso yo a veces le digo a mi hija pequeña, ¿cierto? Uno puede decir, tiene 3, 4, 5 años, no entiende mucho, y yo a veces le pregunto, ¿me están mintiendo? Y no pueden negarlo, porque los niños no lo pueden negar. Hija, ¿hiciste algo malo? Y ella actúa bajo conciencia. Ella todavía, hay niños que no disciernen todavía si esto es la voluntad de Dios, si Dios dice que esto es mentira, si esto es pecado. A esa edad, pero ¿sabe lo que está vivo en esa edad? Su conciencia. A veces le pegaron a uno y ellos saben que han hecho algo malo, aún siendo muy pequeño y admirable, pero hicieron algo malo, inmediatamente esconden la mano. ¿Quién les dice que eso estuvo mal? Si nadie les enseñó, pero ellos tienen algo, lo mismo que tenemos nosotros. Claro, lo nuestro está más echado a perder, sí. La conciencia. Porque cuando uno es niño, su conciencia es rica, ¿cierto? Uno es rico en conciencia. Cuando uno crece, ¿qué hace con su conciencia? La va matando. La va matando. ¿Cuántos, cuando eran pequeños, nunca hubiesen mentido? Pero en la vida te diste cuenta que a veces podemos mentir. Y algunos hoy día hasta creen que es bueno mentir. Y esa parte de tu conciencia murió. ¿Cuántos cuando eran pequeños eran leales, fieles a sus amigos, a sus padres? Pero en el tiempo te fuiste creciendo y te diste cuenta que ser fiel a los padres como que no era tan ventajoso, como que era mejor hacer las cosas ocultas. Y hoy día quizás vivir ocultando cosas es pan de todos los días en la vida de la gente. Y la conciencia va muriendo. Uno va cauterizando la conciencia, la va adormeciendo. Pero que Dios nos creó con conciencia, Dios nos creó con conciencia. Por eso una persona que nunca ha visto la creación, supongamos que nunca ha tenido el privilegio de ver la creación, sabe que hay un Dios. Y tiene reglas esa persona en su propia conducta. Las tiene aunque nadie se las haya enseñado, porque Dios lo creó con una conciencia. ¿Eso da testimonio de qué? De que hay un Dios que nos creó. Esa es la primera revelación que Dios nos muestra. Dios se da a conocer y es importante que la gente abra sus ojos a darse cuenta de que por eso tenemos estas dos capacidades. Nos damos cuenta que hay un Dios creador y adentro sentimos algo que es importante, que es como sabemos adentro qué es lo bueno y lo malo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Dios nos puso esta regla que es nuestra conciencia. Vamos al Salmo 19 para que volvamos a otra fuente de revelación que Dios nos dio. Y que gracias a Dios nosotros la tenemos en nuestro país. Digo que nosotros la tenemos porque hay países que todavía no disfrutan de ella y es la palabra de Dios. Tenemos la creación o las cosas creadas que dan testimonio de Dios, ¿cierto? Pero también Dios nos dejó su palabra. Miren Salmo 19:7. Si tiene ahí el versículo, léalo conmigo. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y a esto se le llama técnicamente la revelación especial. Una revelación especial tiene que ver con una forma específica que Dios ha usado para comunicar con detalle su verdad o su voluntad. Por ejemplo, en la Biblia se muestran varias revelaciones especiales o específicas de Dios. Por ejemplo, Dios habló a través de su propia voz. Dios habló a través de ángeles. Dios habló a través de profetas. Dios habló a través de visiones. Dios habló a través de sueños. Dios habló a través del Señor Jesucristo. Y la última revelación que Dios nos dejó fue su palabra. ¿A qué se refiere una revelación especial? Es un método que Dios usó para comunicarnos con precisión que era su voluntad, su deseo, su carácter, su personalidad, lo que Él quería que el hombre le quedara muy claro, sin cuestionar. Y de hecho Dios usó hasta un burro en la Biblia para hablarle a un profeta que estaba equivocado. Así Dios buscó métodos para decir, esto quiero y esto no quiero. Esto quiero que lo hagan y esto quiero que nunca lo hagan. Y Dios buscó métodos, profetas, sueños, visiones, ángeles, su propia voz, animales, el Señor Jesucristo y la Biblia.
Y por eso, querido hermano, yo sé que Dios se quiere comunicar, porque hasta el día de hoy, gracias a Dios, tenemos la palabra, y la palabra nos comunica la voluntad de Dios. Es importante que nosotros entendamos que Dios se quiere comunicar claramente. Es verdad que con la creación yo entiendo que Dios es creador, pero no entiendo más. Entiendo que es creador poderoso. Que Él creó. Mire, yo veo el universo, digo, si Dios creó esto, Dios tiene que ser tremendamente grande, ¿cierto? Yo eso entiendo de Dios cuando veo el universo, hoy día que por satélite se pueden apreciar tantas cosas, el estudio del universo, uno dice, pero ¿cómo Dios pudo haber hecho tanto? Usted sabe que nosotros en el universo somos una pequeña pelusa celeste, así le llaman a la Tierra, que en el cuadro del universo nosotros no figuramos, no somos nada, nada, pero nada, es una pelusa. Esa que usted tira por cualquier lugar y que no importa, porque no importa, eso es el mundo en el universo. Y Dios en esa pequeña pelusa celeste puso vida y nos puso a nosotros sus hijos. Qué increíble. O sea, uno ve eso y dice, Dios tiene que ser increíblemente grande. Pero no me dice, esta creación, por muy grande que sea, no me dice específicamente qué quiere Dios de mí. No me lo dice, ¿cierto? Me dice que Él está ahí, que Él es creador, que Él sustenta la tierra, que Él provee todo, que Él hizo las aves, los peces, a nosotros. Pero no me dice qué quiere de mí. Logra la creación, la revelación de Dios en su creación, logra dejarnos sin excusas delante de Dios. Eso ya, Dios dice, ya me conocen de alguna forma. Y eso nos deja sin excusa delante de Dios, porque ya tenemos que responder si yo sé que hay un Dios creador, porque tú lo mostraste con tu creación. Pero no nos da la capacidad de entender qué Dios quiere de mí. Por eso hay una gran bendición en nuestras manos que es la palabra, porque la palabra sí, siendo la última revelación especial, nos muestra y nos dice qué es lo que Dios quiere de mí. Yo le hago una pregunta a usted, no me responda sí o no, solo piénselo. ¿Usted está bien o mal con Dios hoy? No me diga sí o no, solo piénselo para usted. ¿Que usted está aquí hoy día es la voluntad de Dios, sí o no? ¿Lo que usted está viviendo hoy día en su vida es parte de obediencia a Dios o desobediencia a Dios? Si usted se muere hoy, ¿dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? Y uno empieza a decir, oye, pastor, se puso complicado, es como está haciendo preguntas difíciles. Lo que pasa es que cada pregunta tiene que acusar si qué sabemos nosotros de Dios. Mire, usted va a la calle y usted pregúntele a la gente, ¿tú crees que te vas al cielo o al infierno cuando te mueras? Y la respuesta es variada. Hay gente que dice, no, yo creo que me voy al cielo. Y yo le hago la siguiente pregunta, ¿por qué? Y me encanta escuchar la respuesta, porque ahí uno encuentra de todo. Como ir a la feria, encuentra de todo lo que a usted se le ocurre. No, yo creo que me voy al cielo porque yo cuidaba a mi mamá desde que ella está enfermita. Y es una respuesta que me la han dado un montón de veces. Usted creerá que es insólito, pero me dan esa respuesta. Yo he sido tan buena con mi mamá que yo creo que me voy al cielo. ¿Ok? Otros dicen, no, yo me voy al cielo porque un día me bauticé. No, yo me bauticé en una iglesia X y me voy al cielo. Entonces una persona cree que por bautizarse la otra por cuidar a la abuela o a la mamá. Otro dice, mire, yo he sufrido tanto en la vida que yo creo que me voy al cielo. Entonces ese se va por mártir, ¿cierto? Le pasó tantas cosas feas en la vida que por mala pata se va a ir al cielo. Y uno empieza a evaluar la respuesta y si eso no es verdad, la gente está condenándose al infierno por no tener idea qué es lo que Dios dice. Y la gente no tiene idea. Después uno le dice, ¿y usted sabe lo que la Biblia dice? No. Y todos se inventan su forma de llegar al cielo. Obviamente nunca he escuchado a nadie que ha dicho, no, a mí yo creo que me voy al infierno. Y, bueno, me da lo mismo, es justo. No, la mayoría de la gente postula su propia vida diciendo, pero ¿cómo ir al infierno? ¿Cómo hacer tan mala onda esta conversa? Vámonos al cielo mejor. Pero cuando uno les pregunta la base, ¿por qué creen que van al cielo? Uno ahí se da cuenta que no tienen ni idea por qué van a llegar al cielo. Lamentablemente, o críticamente, solo hay una respuesta correcta. Y esa es otra cosa que yo les digo cuando entrevistamos gente, salimos todos los sábados a evangelizar y golpeamos puertas y molestamos a la gente y con cariño y con mucha sonrisa, ¿cierto? Le hablamos a la gente y le hacemos las preguntas, la gente nos responde y a veces eso nos da mucho material para nosotros compartir después diciendo, la gente no tiene idea de Biblia, no sabe.
Porque le preguntamos por qué cree que va a llegar al cielo y empezamos a recorrer un montón de respuestas que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero cuando le decimos, ¿y usted alguna vez ha leído lo que la Biblia dice? La respuesta generalizada, 99.8%, no sé. Pero sí están seguros de que lo que ellos respondieron, Dios lo va a considerar. Ellos sí se aferran a esa esperanza. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que si esa esperanza no es correcta, ¿dónde se va? Al infierno. No importa si usted crea o no crea lo que usted dice, si eso delante de Dios no vale nada, no vale nada. Es como si usted... ¿Cuántos manejan acá? ¿O han manejado en su vida? Aunque sea bicicleta. ¿No? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Auto? ¿Algún auto? ¿Sí? Ok, ya. Bueno, mira, cuando uno anda en el auto siempre tiene reglas de tránsito, ¿cierto? La mayoría de ellas son símbolos, ¿no? Pero esto sería tan insólito como que usted se pasa un signo rojo que dice pare, ¿cierto? Usted llega y se lo pasa, y justo a la vuelta está un amigo de la ley, ¿cierto? Un carabinero, y lo para, le dice póngase a la orilla, y le dice documentos, ¿cierto? Le dice buenas tardes, ¿cómo está? Documentos, pásenlos para acá, y uno ya sabe ya que algo malo hizo. Si usted estudió la regla de tránsito, tiene que saber que algo malo hizo. Pero qué insólito sería que usted le dijera en defensa propia, si el carabinero le dice, no se da cuenta que se pasó un signo par, eso es falta grave. Qué insólito sería para el carabinero escuchar. Lo que pasa es que yo no lo interpreto de la misma forma que usted lo interpreta. Para mí el signo par significa depende. Si usted le responde a ser carabinero, ¿qué le va a hacer el carabinero a usted? Lo mínimo es que le quita la licencia y le saca el auto y usted es un peligro vivo porque usted interpreta la ley a su antojo. La ley no está para interpretarla a su antojo, ¿sabía? La ley es una, ¿no? Y si usted se pasa al signo pare, ¿qué es para un carabinero? ¿Interpretación? No. Es una falta grave. Y siempre lo va a hacer. Mire qué interesante como el hombre razona hoy día. Delante de Dios, Dios puso leyes y puso reglas. Y si uno las viola esas reglas, la sentencia es incuestionable. ¿Sabe cuál es una regla que Dios puso en la Biblia? Vaya a Juan 3:36, por favor. Ya que me acordé de una regla, creo que fundamental. Juan 3:36. Si puede, léalo conmigo. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. 1, 2 y 3. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ve la regla? ¿Cuál es la regla? Si yo tengo al Hijo de Dios en mi vida, ¿qué dice la Biblia? Tengo vida eterna. Pero si yo rehuso, yo digo, no, el Jesucristo, más adelante, como le dijeron al pastor, pero lo voy a pensar, no estoy listo. Eso significa rehusar al Hijo de Dios. La Biblia dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto, hermano, es la regla de Dios. ¿Ok? Esta es la regla de Dios. Quiero que lo entienda bien. Cuando uno viola esta regla, ¿qué es lo que le debería esperar a nosotros? Si yo violé esta regla, dice que la ira de Dios está sobre mí. ¿Es una buena o mala noticia? Bueno, mala noticia, pero es la noticia que corresponde a reglas. Si Dios no tuviera reglas, está en la hora que no sabemos qué Dios quiere de nosotros. Es bueno que hayan reglas porque ahí yo sé qué es lo que corresponde. Ahí yo sé si lo hice bien o lo hice mal. Las reglas son muy buenas, solo que el hombre hoy día no quiere tener reglas, pero reglas son muy buenas porque nos enseñan cuáles son nuestros límites y que los límites traspasados traen consecuencias. Por ejemplo, ¿alguna vez ha prendido estufa en su casa usted? ¿Con niños? ¿Qué le decimos al niño? No te acerques a la estufa que te puedes quemar, ¿cierto? ¿Y estos niños que han violado las reglas se han quemado? Sí. Yo tengo una hermana en la iglesia que le quemó ella misma la mano al hijo, un dedito. Yo dije, ¿y tú por qué haces eso? Me asombró que... porque él quería siempre tocar. Y con mucho cuidado, obviamente. Naturalidad de madre. Viene y le quemó la punta del dedo. ¿Cuál es la lección? Le preguntaba yo a ella. Que él sepa que cruzar un límite le va a traer consecuencias. Y ella dijo, decidí medir la consecuencia antes que cuando él lo toque,
tengo una medida de dolor que él no la pueda soportar. Yo no he hecho eso nunca con mis hijos, pero respeté lo que ella dijo, me pareció sensato, porque, y ojo que ella no lo hacía por odiar a su hijo, lo hacía por amor a su hijo, para prevenir un daño mayor. ¿Sabe por qué Dios pone reglas? ¿Por qué Dios nos dice las cosas como son? Para prevenirte un daño mayor. ¿Qué es mejor? ¿Escuchar que estás condenado o estar condenado? ¿Escuchar que te puedes ir al infierno o estar en el infierno? ¿Qué es peor? Es mejor escuchar que estoy condenado, ¿cierto? Pero no escucharlo allá en el infierno que estás condenado. Es mejor escucharlo aquí porque aquí tengo una opción, que no me quiero condenar. Quiero conocer a Jesús y entregarle mi vida, vivir para Él y que tenga la posibilidad de ir al cielo. Eso es mejor. Aunque me tengan que decir que soy un pecador, es un costo barato para lo que significa realmente ser condenado por ser un pecador. Dios, mis queridos, quiere hablarnos y ha escogido dos fuentes, la revelación general, que usted todos vemos esto, todo hombre, y la revelación especial, que es este libro precioso que tenemos acá. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová fiel que hace sabio al sencillo. Eso dice el Salmo 19:7. ¿Sabe lo que enfatiza ese versículo 7? La ley de Jehová es perfecta que convierte tu alma. Tu alma está perdida y Él la quiere convertir. De malo a bueno. ¿Se acuerdan que dijimos que el hombre está perdido? Sí, todo hombre sin Jesús está perdido, pero cuando las personas creemos en Jesús, nuestra alma sufre una conversión. Eso significa que somos transformados. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Se convierte el alma. Empezamos a creer en Dios, empezamos a querer vivir para Dios, empezamos a querer conocer la palabra de Dios, empezamos a cambiar porque se convirtió el alma. Y después el mismo versículo dice, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Y el sencillo acá es el ignorante, el que no sabe nada. Y querido, cuando uno recibe el testimonio de la creación y de la palabra, sabiendo que Jesús es el centro de todo, dice la Biblia que nuestra alma se convierte y que yo empiezo a conocer cosas que no tenía idea. Yo era tan ignorante y ahora empiezo a saber lo que es la Biblia, lo que enseña la Biblia, quién es Dios, quién es su Hijo Jesús. Empiezo a salir de mi sencillez para empezar a ser sabio, porque la Biblia dice hace sabio al sencillo. De no saber nada, empiezo a conocer qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios no le agrada, cómo vivir la fe. Empiezo a conocer a Dios porque la palabra tiene ese poder en nosotros. Cuando uno se convierte, la palabra empieza a hacerte sabio. A la persona que es sencilla, a la persona que no tiene idea de nada, Dios la puede hacer muy sabia. Ahora, para terminar, por eso creo que Jesús dijo lo siguiente, y terminamos en Juan capítulo 5, versículo 39. Esto dijo el Señor Jesús. Cuando Él estaba en esta tierra, dijo lo siguiente. Desafió a las personas que querían escuchar lo que lo andaban siguiendo. Él los desafió a esto. Escudriñad las Escrituras, dice. Juan 5:39. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús desafió a la gente cuando Él estaba en esta tierra. Oye, mira bien las Escrituras, métete en ellas. Porque tú crees que en ellas está la vida eterna y es correcto. Ellas tienen la vida eterna y te voy a decir algo, y ellas son las que hablan de mí. Ellas dan testimonio de mi persona. ¿Para qué? Para que ustedes tengan vida eterna tienen que conocer al Hijo. El Hijo es el que da vida eterna. El Padre envió al Hijo ¿para qué? Para que la gente que crea en el Hijo tenga vida eterna. Algunos dicen, pero yo no entiendo eso. Busca la Escritura. En toda la Biblia enseña ¿de quién? Del Hijo. Mire Lucas, perdón que lo saque otro versículo, pero quizás le va a servir. Lucas 24. Hablando de cómo el Hijo es tan importante, Jesucristo. Lucas 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, que es otra forma de decir toda la Escritura, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él, de Jesús, decían. Mire que todo el Antiguo Testamento, ¿de quién está hablando? Del Hijo. Preparando el camino de los judíos y el camino de todo ser humano para que cuando llegue el Nuevo Testamento la gente diga, aquí está
el que se profetizó. Aquí está el que prometió que iba a dar libertad al hombre. Aquí está el que iba a salvar al hombre. Aquí está el que Dios escogió, a su Hijo Jesucristo. Lo envió a este mundo para que fuéramos salvos. Todo el Antiguo Testamento hablaba de él. Por lo tanto, queridos, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Usted va a ir, puede conocer a Dios a través del conocimiento de su palabra. Les quiero animar, el pastor Antonio va a empezar a hablar sobre Dios, acerca de Dios. No se pierdan los estudios los martes porque van a estar hablando acerca de la persona de Dios. Pero todo comienza, para que yo pueda entender cómo es el Padre, todo comienza conociendo al Hijo. Teniendo una correcta relación con el Hijo, yo puedo entender bien o correctamente quién es el Padre. Porque el Padre envió al Hijo para que el Hijo entrara a nuestras vidas con el fin de que eso nos diera luz para entender la palabra. Si no, no vamos a entender nada. Pero si el Hijo está en nosotros, una, nos perdona los pecados, otra, el Espíritu Santo viene a nosotros, otra, nos da la capacidad, eso, de entender la palabra. Nos perdona los pecados y su presencia nos guía a la verdad. Vamos a orar, ¿qué les parece? Oremos a Dios. Oremos un minutito al Señor. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias porque tu palabra, Señor, es la que nos muestra hoy lo que nosotros deberíamos haber entendido hace mucho tiempo, que tú te quieres revelar, tú te quieres mostrar a nosotros. Nos has mostrado, Señor, hoy día que tú te quieres dar a conocer al hombre. Tú no eres esquivo para dar tu conocimiento. Lo das a través de la creación, a través de la palabra. Y es esta la palabra, Señor, que nos lleva al entendimiento del Señor Jesucristo. Sin duda la palabra tiene la función de llevarnos a Jesucristo, hacernos entender que Él es el Hijo de Dios, que Él es el escogido por ti, para traer vida eterna, perdón de pecados a los hombres. Porque es a través de Él, el Hijo de Dios, que los hombres podemos ser salvos. Pido, Dios, que en esta tarde tú obres para salvación, si hay alguien acá que aún no te ha conocido o no ha conocido a tu Hijo. Con sus ojos cerrados, por favor, solo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ya conoce a Jesucristo como Señor y Salvador? Si no lo conoce, le voy a decir algo. La regla de fe es creer en Jesucristo. Si usted cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero si usted rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre usted. Nunca quisiéramos eso, sino quisiéramos que en su vida estuviera el perdón y la salvación. La presencia de Dios en ti a través de su Hijo Jesucristo. Pero para eso, la Biblia dice que Jesús vino a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo reciben, o lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te hago una pregunta, ¿te gustaría ser hijo de Dios? Si te gustaría ser hijo de Dios, lo que tienes que hacer es recibir a Cristo. Creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Pregunta, ¿hay alguien acá que necesita a Cristo? Puede levantar su mano y bajarla. Hay alguien que dice, a mí, pastor, me gustaría recibir a Jesús en mi corazón. Me gustaría salvarme. No tenga vergüenza ni miedo si usted necesita a Jesucristo. Porque le voy a decir algo, sin Cristo estamos perdidos. Pero con Cristo tenemos vida eterna. Pregunta, ¿hay alguien que quiera recibir a Jesucristo en esta noche? ¿Puede levantar su mano y bajarla? Amén, qué bueno, gloria a Dios. ¿Hay alguien más que dice, no, a mí me gustaría recibir a Cristo? ¿Cómo no? Si es el Hijo de Dios, si es el Salvador del hombre, si es el Señor del hombre. ¿Habrá alguien más? Levante su mano y bájela. Si es así, qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno, me alegra muchísimo. ¿Qué les parece que oremos juntos? En sus corazones, ¿qué les parece? Cierren sus ojos, vamos a orar a Dios. Y a los que quieren recibir a Jesús en su corazón, díganle de esta forma: Señor, yo pido perdón por mis pecados. Hoy entiendo que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Pido, Padre Celestial, que Jesús entre a mi corazón. Le creo. Creo que Él es mi Señor y mi Salvador. Te pido que pueda ser un buen discípulo, un seguidor fiel de mi Señor Jesús, de mi Salvador Jesús. Con sus ojos cerrados. ¿Quién oró de esta forma? Levante su mano y bájela. Levante su mano y bájela. ¿Oró? Qué bueno, gloria a Dios. ¿Oraste de esta forma? Levante su mano y bájela si hay alguien más que oró. Gloria a Dios, qué bueno, excelente. Es tu primer paso para creer. Porque cuando uno confiesa a Cristo, la Biblia dice que uno tiene que hacerlo con su corazón.
Y necesitas entregártele tu vida al Señor. Él tiene que saber que tú le amas y que tú le crees. No se olvide que la fe no es solamente una oración. Usamos la oración, pero es creer en Jesucristo. Él te manda a creer. La Biblia dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Si tú le crees, Él te salva. Es creer y luego caminar con Él. Amado Señor, gracias. Gracias por el privilegio de exponer tu palabra hoy día y de mostrar a Jesucristo. Tú nos mandas a esto, Señor. Esto no es para la gloria de los hombres, esto es simplemente para decirte, Señor, que queremos hacer tu voluntad. Yo sé, Señor Jesucristo, que tú cambias nuestras vidas. No se trata de nosotros, se trata de ti. Señor, nosotros somos pecadores perdidos. Nuestra vida la hemos llevado según nuestros propios planes, pero hoy te doy gracias porque más personas quieren rendirse a ti. Sé que tú eres el Señor, sé que tú eres bueno, sé que tú quieres ayudarnos. A veces, Señor, la gente cree que no, pero tú nos quieres ayudar. Quieres cambiar nuestra vida y mejorar nuestra vida. Y no solo eso, quieres hacerte parte principal de nuestra vida. Y así, Señor, enseñarnos que esta vida tiene otro valor, otro sentido, otra forma de verla y de vivirla. Y al final de ella llevarnos a la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque son verdades de tu palabra y descansamos de que la promesa está en ti. De que si nosotros morimos hoy, Señor, vamos contigo al cielo. No porque seamos buenos, sino porque hemos creído en Cristo. Y el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y tu Padre nos amas por eso. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio grande de predicar tu palabra y por lo que tú has hecho en esta noche. Yo te pido, Señor, que sigas llenando esta iglesia de personas que anhelen y amen conocer tu palabra. Te bendigo, Señor, te exalto porque tú eres bueno. Y gracias por aquellos que hoy día están decidiendo creer en Cristo. Ayúdale, Señor, con tu palabra a crecer en la fe. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.